...31 académicos de diferentes áreas se reunieron en Paipa, Boyacá, en un seminario para hablar sobre ciencia, tecnología, educación y medio ambiente. A partir de ese seminario, crearon un documento en donde plantean los retos y los desafíos que deberá enfrentar el país en los próximos años. El manifiesto está dividido en 3 ejes fundamentales. El futuro es la ciencia, la educación y el tema ambiental. El documento llama a la acción y presenta propuestas concretas: aumentar la inversión pública y privada en sectores tan importantes como la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación, e invita al gobierno a ejercer mejores procesos de seguimiento, control y evaluación en sus programas. Esta noche, Semana en Vivo reúne a algunos de estos investigadores para hablar sobre retos y desafíos que deberá enfrentar el nuevo gobierno. Pregunta: ¿qué le piden los científicos e investigadores al nuevo presidente? Bienvenidos a Semana en Vivo. Hoy decidimos hacer un programa de reflexión para de alguna manera agitar o nutrir más bien ese criterio que los votantes deben tener para ir a las urnas en la segunda vuelta con mucho más conocimiento sobre lo que está de por medio en estas elecciones. Y por eso hemos decidido hacer este programa a raíz de esta reunión que hubo en Paipa, y por eso tenemos a varios de las personas y los científicos investigadores que estuvieron en esa reunión. Comenzando por Julián de Zuviría. Bienvenido aquí a Semana en Vivo. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo aquí a los colegas de la mesa. Como ustedes saben, él es una persona ya muy conocida aquí en Semana en Vivo. Él es director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación. También está Jorge Hernán Cárdenas, experto en educación y en otras cosas, ¿no es verdad? María Jimena, muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias, muy contento de estar con ustedes. Y también tengo por primera vez a a Horacio Torres, perdón. Muchísimas gracias, María Jimena. Por primera vez secretario de la Academia de Ciencias, ¿no es verdad? Secretario de la Academia, y saludos pues también a los colegas, y esperamos poner a los televidentes sobre la importancia que tienen las políticas de ciencia y tecnología. No, me pareció muy interesante esta reunión que tuvieron. Susana Fiorentino, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana, bienvenida. María Jimena, muchas gracias. Y gracias por estar acá. Bueno, yo quiero que primero me cuenten cómo fue esta idea, de dónde vino esa idea, Julián. Bueno, esta es ¿Cómo se gestó? una idea que la Academia Colombiana de Ciencias Exactas nos convocó a un grupo, particularmente de personas que han estado en la academia. Convocó a la Academia de Medicina, a la de Economía, convocó a la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, a rectores de universidades, Moisés Basserman, por ejemplo, a que trabajáramos 3 días en torno a 4 ejes temáticos. Y nos dijo, bueno, durante estos 3 días, hagan un diagnóstico y hagan un conjunto de propuestas. Y los ejes fue, 1, ciencias. ¿Cuál es el diagnóstico de la ciencia? Y aquí tenemos varios de los que estuvieron en ese trabajo. 2, el tema de la educación. ¿Cómo está la educación en el país? ¿Qué ha pasado? ¿Hemos avanzado? ¿Es verdad que estamos invirtiendo mucho? Segundo tema. 3, el tema de medio ambiente. Y 4, el tema de regalías. ¿Qué propuesta le podríamos hacer? El carácter de la reunión era hacer propuestas concretas para el próximo presidente de este país. Bueno, comencemos, muy interesante, comencemos en el tema del futuro de la ciencia. ¿Cuál fue, Jorge Hernán, lo que se logró concluir en ese tema en específico? A ver, yo creo que hay un malestar en la comunidad científica con relación a la forma como está funcionando todo el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación. ¿Dónde está el malestar? ¿Dónde está la inconformidad? De un lado, que la visión de que las regalías iban a transformar toda la comunidad científica pues no se ha materializado, ya hablaremos sobre eso. 2,
que la forma de organización del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación pues no luce con el dinamismo que se requiere. Para poner un par de ejemplos, hoy el presupuesto de Colciencias está del orden de los 300.000 millones y una parte muy sustantiva de ese presupuesto va a formación, es decir, becas para maestrías y doctorados, muchos en el exterior, en fondos que probablemente ni Colciencias administra directamente. Pero ese no es el punto es que lo que le queda a Colciencias para sus programas de estimular proyectos de investigación son unos 40.000, 50.000 millones, que para una comunidad tan grande y vibrante como es la comunidad de científicos del país, pues ya se queda supremamente corto. Y las regalías, como ya lo sabemos, pues han sido asignadas a los departamentos, y los departamentos pues no han vinculado a la comunidad científica. Y a finales del año pasado, y termino aquí para escuchar pues toda esta discusión, pero a finales del año pasado se decidió que, aprovechando el fast track en el Congreso de la República, se hiciera un esfuerzo por transformar la Constitución en el artículo 361, numeral quinto, que es el que regula todo esto de ciencia y tecnología, el 10% para ciencia, tecnología e innovación, por lo menos buscándole arreglar algunos de los problemas que la comunidad científica había advertido. Y entonces está en el Congreso un proyecto de ley que trataría de darle desarrollo a ese artículo constitucional. Ya fue aprobado el artículo constitucional. ¿Usted cree que va a salir en esta legislatura? A ver, hubo una discusión el 16 de mayo, el senador Robledo, que tenía que llevar la ponencia en ese tema, pues rindió ponencia negativa. Sin embargo, la comisión... ¿Y por qué rindió ponencia negativa? El senador Robledo, que conoce la intimidad de este tema porque ha organizado foros en el Congreso, ha llevado a la comunidad científica, es cercano a la comunidad científica, él considera que el proyecto de ley resuelve dos de los tres problemas. Resuelve el problema de que se entreguen los recursos por convocatorias abiertas, lo cual está bien, yo creo que él no tiene objeción ahí. Está también de acuerdo que los que participen de estas convocatorias sean entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es decir, universidades, centros de investigación, o sea, actores representativos y no cualquier actor desconocido. Eso está bien. ¿Dónde estriba el problema de él? El problema de él estriba en que la asignación de recursos sigue recayendo en las gobernaciones, en los OCATs, y realmente él dice, pues no vamos a lograr conciliar un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología que tiene una vocación pues nacional y unos intereses muy territoriales. Entonces, él rindió ponencia negativa, sin embargo, la comisión le dio curso al proyecto y vamos a ver si antes del 16 de junio queda aprobado. ¿Y la propuesta cuál es? Bueno, pero sigue así, igual, que se la entregan a las gobernaciones y a los OCADs. Sí, el proyecto no podía corregir ese aspecto. Pero tiene razón el senador Robledo. Claro, en el interés de tener el óptimo, pues claro, él tiene razón. Lo que pasa es que en el pragmatismo de estos procesos, por lo menos lograr que quienes participan sean entidades reconocidas por el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación y que adicionalmente se haga por convocatorias abiertas, pues ya es una ganancia. Susana. Dime, con respecto al mismo tema. Sí. Yo soy mucho sobre más el tema pesimista. de la ciencia, el tema de la ciencia. El tema de la ciencia y las regalías, sí. Yo soy mucho más pesimista con respecto a eso y tengo proyectos de regalías, acabo de recibir el proyecto de Colombia Científica. Y Colombia tiene un problema muy grave y es que siempre hemos hecho investigación de juguete. Nosotros estamos en primaria haciendo investigación. Es decir, que nos han dado tan pocos recursos que nunca nos hemos enfrentado a los problemas reales. Entonces siempre nos hemos quedado pensando que el problema son los recursos. Yo ahora tengo muchos recursos, pero el problema es ejecutar esos recursos. Es uno de los problemas que también han tenido las gobernaciones. No, eso nada que ver. No. El problema es un problema de falta de Estado. Es poner a la ciencia en la boca del Estado para que entienda realmente cuáles son las dificultades. Digamos que solucionamos el problema de las regalías. En Colombia no hay, por ejemplo, posibilidad de hacer escalamiento de los productos que surgen de los procesos de investigación. Entonces la investigación se queda en las universidades en minúscula. Entonces si nosotros queremos que, por ejemplo, la investigación en electrónica, en productos naturales, etcétera, acceda realmente a la población, impacte el desarrollo del país, pues tenemos que tener estructuras, esta es la investigación de las universidades, estructuras que están acá.
que hacen que este conocimiento pase a laboratorios certificados por la OCDE, pase a centros en los cuales podemos hacer escalamiento, tengamos realmente la posibilidad de sintetizar nuevas moléculas. Acá no se puede hacer nada de eso. Y realmente el Estado no le ha dado solución a eso porque piensa que son detalles menores. Sí. ¿Y usted cómo pondría usted ese nuevo escenario para que esto se lleve a cabo de verdad? Pues mira, O sea, ahora que recibí el proyecto de Colombia Científica fue muy interesante porque la ministra me dijo algo que me sorprendió, y es que estaba consciente que el proyecto se iba a enfrentar a una gran cantidad de problemas normativos, pero que iba a servir para poderlos identificar y solucionar. Entonces yo te doy el ejemplo. Si uno tiene plata para construir una casa en el campo de 50 metros de bareque, pues la construye y no tiene mayores problemas. Pero si esa casa de bareque va a ser un edificio de 50 pisos, al cual al bareque tú le vas a adicionar guadua, le vas a adicionar vidrios que son antisonoros, pues solo vas a saber cuáles son los problemas de eso cuando lo enfrentes. Y cuando lo enfrentes es cuando te den los recursos para hacerlo. Entonces, como nunca hemos tenido recursos importantes para hacer investigación, pues no conocemos los problemas importantes. pero yo te hago una pregunta, por ejemplo, y esto es yo no soy metida en este mundo, pero por ejemplo conozco cosas interesantes que están haciendo en Corpoica, que yo creo que es un caso interesante porque es una agencia que funciona distinta a todas las demás. Y ahí uno ve que existe un desarrollo, digamos, que germina de alguna manera científico, por ejemplo en el tema de las semillas. Esa articulación con el Estado, en el caso, por ejemplo, de Corpoica, ¿tú consideras que está funcionando? Yo considero que está funcionando. Sí. Y está funcionando precisamente porque él tiene la articulación con el Estado. Ya. En el campo nuestro, yo trabajo en fitomedicamentos y cáncer, y es el área en la cual la investigación en salud puede impactar la salud, pueden ir los nuevos medicamentos a las EPS. Nosotros no tenemos la posibilidad de sintetizar nuevas moléculas porque no hay los equipos, la materia prima, porque si las mandamos sintetizar afuera no las podemos importar, porque el INVIMA y el ICA nos dice que la normativa requiere que se hagan pruebas de toxicidad, etcétera. Entonces, precisamente yo creo que el modelo de Corpoica tiene la solución, y en ese momento Juan Lucas hizo un cambio muy importante, y es que Corpoica sus desarrollos los puede comercializar. Sí, es impresionante. Ese cambio fue maravilloso. Eso le va a dar realmente un posicionamiento a la investigación de Corpoica en el país y va a impactar el desarrollo. Entonces, ¿cómo podemos hacer para que eso se logre? Pues yo creo que poniendo realmente los problemas de la ciencia en la boca del Estado. ¿Cómo? A través de una institución que realmente asuma ese liderazgo, lo discuta con el Estado, lo discuta al lado de los ministerios. ¿Qué institución? Pues yo estoy muy a favor de la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, yo sí. No toda la academia está de acuerdo, yo pienso que es una voz común de la academia, pero digamos que el ministerio nos sentemos claramente a pensar cuál es la mejor forma de que funcione, que no sea el ministerio sino otra cosa. Otra institución, una agencia. Fíjese que Corpoica funciona mejor que un ministerio. Pero, claro, pero que se siente al lado del presidente a discutir el presupuesto, a discutir el problema reglamentario, la normativa, etcétera. Horacio. Sí, Tú. hay varios temas que podemos charlar sobre ciencia, políticas de ciencia, que fue lo que hicimos en Paipa. Lo primero que habrá que decir es que si bien recibimos la comunidad con beneplácito cuando inició el gobierno que termina lo de regalías. En la reforma, ¿no? Hay que explicar alguna reforma. Inicialmente las regalías, sí. ¿no es cierto? O sea, pues fue un 10% que eran realmente rubros importantes. Para ciencia y tecnología. Estoy de acuerdo con Jorge Hernán que pues produjo fue malestar por todo el desarrollo que se dio. Sin embargo, no debemos ver que ese es el único fuente de financiación, tiene que haber otras fuentes. Primer punto, pero específicamente sobre regalías, a mí me parece que hay un enfoque contradictorio, en el cual por constitución se piensa en un enfoque político. Entonces al departamento X, al departamento Y se le da un dinero de regalías. Sin embargo, el enfoque académico es totalmente diferente.
en cualquiera de los temas. El tema de Susana, el tema mío que tiene que ver, por ejemplo, con descargas eléctricas atmosféricas, para nada depende de una región. El trabajo que yo hago desde hace 40 años... Pero lo que estás diciendo es que la manera como se distribuyen a través de los departamentos... No tiene sentido, no tiene y es un contradictorio. sentido. Y por eso es interesante lo del ministerio. ¿Eso? No, puede O ser una agencia. Una agencia, lo que sea, pero sobre todo que se tenga una visión en la cual un problema un problema que tenga Colombia sobre movilidad, sobre enfermedades. El tema que yo trabajo es sobre rayos. ¿Cómo haces? Entonces yo no puedo decir, como estoy en Bogotá, entonces voy a pedirle plata a Bogotá para investigar cuando el problema está en el Catatumbo. Sí. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo pasa con cualquier investigación. Entonces hay dos visiones. Una, la política, en la cual dice, este es mi territorio, este es mi departamento o mi municipio, y denme plata para investigar sobre qué, si los problemas académicos no tienen una frontera política. Hidroituango, para poner un ejemplo, está en Antioquia. ¿A quién afecta? A todo el país, absolutamente a todo el país. Y si no entra en todos los discusión, departamentos, a todo el país al afecta. futuro. Entonces hay que mirarlo un poco más allá de la división política. Eso me parece que debe ser importante. Lo otro es que pues se trabajó... Una pregunta, los rayos, ¿por qué dices tú en Catatumbo? Porque allá Porque es el sitio de mayor actividad de rayos del mundo. Del mundo, Catatumbo. Que va desde el Catatumbo en Colombia hasta Maracaibo. Del mundo. Del mundo, del mundo. Y ahí es donde comparativamente el centro de África, en el Congo, puede ser similar, pero están básicamente concentrados allí y hay que estudiarlo y es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. Yo agregaría una cosa con relación a lo que dice Horacio. Horacio ilustra muy bien el caso de un profesor de universidad, él es profesor de la Universidad Nacional toda la vida, que estando allá identificó un saber que es este conocimiento sobre los rayos y derivó en un spin-off que es una empresa que puede hacer alertas tempranas de rayos y que le avisa a las compañías de celular o le avisa a empresas de servicios públicos, mire, va a haber una zona de alta densidad de rayos, cuidado, etcétera. Pero eso es un buen ejemplo de cómo se hace conocimiento básico en la universidad, se desarrolla aplicaciones de enorme sentido para las personas y se hacen empresas con spin-off, pero Horacio podrá contar mejor la historia, que yo la estoy aquí resumiendo, pero eso ilustra muy bien, es un buen ejemplo de cómo deben funcionar las cosas. Más profesores haciendo ciencia y de hecho en el documento que te entregaron de la misión de Paipa, el encuentro de Paipa, se recoge una frase de Rodolfo Ginás que dice, mire, la educación y su hija, la ciencia, y de la hija de la ciencia, la tecnología, ¿sí? Todo está interconectado. Y lo que tenemos que hacer desde el filo de la oportunidad de la misión de sabios de César Gaviria y de Ginás y de Gabo, Patarroyo y de todos ellos. Carlos Eduardo Vasco, etc. Sí. Desde esa misión está la idea de que Colombia tenga un salto cuántico y un salto de escala en su capacidad de hacer estas cosas, educación, ciencia, tecnología, con empresas, como es el caso de lo de Horacio. ¿Y tú dirías, Jorge, que una de las soluciones podría ser la creación no de un ministerio, pero sí de una agencia así como una especie corpórica? O sea, porque en Paipa se avanzó en un aspecto. En un aspecto. ¿Qué se propone? No, en Paipa se dijo, ya, tenemos que de pronto volver, y eso lo resaltaba mucho el profesor Moisés Basserman. Él decía, mire, realmente necesitamos tener un órgano rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación que pues sea un consejo nacional donde esté el Estado, la comunidad científica y la industria, los tres. De hecho, hay que imaginárselo así, es decir, y donde Colciencias pueda ser como la Secretaría Técnica y el órgano ejecutor, y con un fondo que es el Fondo Francisco José de Caldas, que desde la Ley 1286 quedó creado, pero la sorpresa de la comunidad científica fue total cuando en el 2011 se aprueba la reforma de regalías, se aplaudió, etcétera. ¿Y qué pasó? El fondo que supuestamente iba a manejar lo de regalías para la ciencia y la tecnología, que ya estaba creado, que es el Fondo Caldas, no, resulta que en el Congreso se decidió que era el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación, otro fondo, entonces quedó el Fondo Caldas, que estaba listo
jurídicamente preparado para ser fondo de fondos, trabajar con municipios, con gobiernos. Se pasó a otro. Se pasó a otro y además la ejecución se hacía territorial porque pues era Que es la parte del ejecución problema. a través de las Era gobernaciones. parte del problema de los recursos, de la naturaleza de los recursos de regalías que son pues, de base territorial. Regionales, sí. Son Si de base me territorial. permite, María Jimena, yo quisiera pues continuar con el argumento de Jorge Nada en este sentido. Que se haga un ministerio o no, pues esa no es la discusión de fondo, realmente lo hacen bienvenido, sino qué se puede hacer con eso que sea Colciencias o el ministerio. Bueno, Colciencias... Y realmente lo que hay en el mundo, pues hay que aprovecharlo porque hay casos exitosos. Por ejemplo, el que conozco más cercanamente, aunque es muy diferente a la cultura y el desarrollo, que es el caso alemán, hay una fundación alemana en la cual desde el principio miró fue cómo eran los desarrollos tecnológicos en las diferentes universidades, básicamente, y creó los centros de investigación sin sacarlos de las universidades, sino diciendo yo lo apoyo con dinero, haga desarrollo científico y haga innovación tecnológica. Desde la fundación. Desde la fundación, Ya. con recursos del Estado. Pero es de recursos del Estado, invertido fundación allí, mixta, ¿o qué? Invertido allí, y uno los ve y los conoce. Una especie de Federación Nacional de Cafetería. Por ejemplo, Digo yo. por ejemplo. de Entonces, mixto- realmente lo que se necesita es Capital mixto. aprovechar toda esa masa que ya hay, una masa crítica, y de allí desarrollos poderlos convertir Pero en una, centros de Julián, investigación. y una pregunta, claro. que de todos los candidatos, porque a mí me da la impresión de que de todos los candidatos, el que más se había metido en esto era Sergio. Ah, no, sin ¿No es verdad? ninguna duda. Sergio pero Fajardo, yo pero- quisiera insistir. Pero los demás creo que digamos, han yo- pasado como por encima Ya, del ya tema. voy hacia allá, A ver. pero yo quisiera insistir en un marco donde se genera o no se genera el conocimiento, que es la escuela, que es desde el inicial. Colombia está con una educación de muy baja calidad. Realmente, Ese es parte del problema. hoy en día los niños están yendo a la escuela, uno tiene que reconocer eso, pero los niños en la escuela no aprenden ni a pensar, ni a analizar, ni a leer de manera crítica, ni a contradecir, ni a ubicar los problemas, ni tampoco a respetar las diferencias. En ese sentido, estamos ante un problema muy grave en la calidad. En la educación inicial la calidad nuestra es muy mala, la pública. Los niños de estrato 1 o 2, sus padres, no van, no conocen los preescolares, no conocen los jardines. Van a unos centros de muy bajo nivel de calidad. Hay muy buena educación inicial para estratos 4, 5 y 6. Muy buena. Hay jardines preescolares muy buenos. En la básica hay un problema, los niños están yendo, pero La calidad. se nos van, pero de cada 10 que una entran, deserción muy alta. 6 se nos van, entre el primer grado y el grado 11. Y la calidad. Y en la universidad, que es donde se podría generar el conocimiento, tenemos distintos tipos de problemas. Pero le puedo decir Dime, una claro. cosa después de esta pausa, porque ya me están diciendo, porque vamos a entrar en el tema de la educación. Abandonamos el tema de ciencia por un momento y volvemos y entramos en el tema de la educación. No se vayan, estamos hablando sobre qué es lo que realmente se le puede pedir al próximo presidente de la República en términos de políticas hacia la ciencia, ¿no es verdad? Y hacia la educación. Muy importante porque lo de Colciencias creo que no está sirviendo, creo que aquí es como un acuerdo y que tampoco el sistema educativo está sirviendo en ese sentido. Pero no se vayan, volvemos ya después de esta pausa. Volvemos aquí, este tema se está volviendo cada vez más interesante porque obviamente Julián trajo ese tema que es de él, que es la educación, pero antes, que yo creo que es muy importante para generar toda esta digamos, masa de conocimiento y criterio también para poder saber cómo enfrentar la sociedad, pero el tema de cómo establecemos o cómo se establecen esas políticas de ciencia y tecnología, sobre todo en esta etapa electoral. Yo quería hacer la última ronda
¿Qué están viendo ustedes en las campañas electorales y qué, repito la pregunta que hice al final, qué le exigen ustedes que no tienen hoy los candidatos en ese sentido? Yo quisiera aportar en eso. ¿Los dos porque- candidatos sí. qué? Porque ya quedamos solo con Sí, dos. sí, yo voy a contar dos cosas. Gustavo Petro, cuando estuvo en la alcaldía de Bogotá, abrió las puertas a la ciencia y la tecnología. Yo no soy petrista, pero digamos, pongo eso sobre la mesa. Por el otro lado, Iván Duque dice que hay que hacer innovación en las empresas. Culturales sobre todo. Sí. La naranja. Entonces, la innovación sin investigación, pues finalmente no sé a dónde nos va a llevar. Es decir, hay innovación en productos de bajo impacto que no generan un valor agregado que realmente genere recursos y genere empleo. Eso yo estoy de acuerdo con el tema de que la educación es fundamental y que no vamos a tener materia prima para que hagan doctorado y postdoctorado. Pero es que son dos temas diferentes. Entonces, en ciencia y tecnología es muy importante que el país sepa que no vamos a ser nunca competitivos si no entendemos qué es la ciencia y qué es la generación del Sobre conocimiento. todo en la OCDE. Sobre todo en la OCDE, porque cuando vayamos a pasar el primer examen y nos digan, bueno, entonces, ¿cuánto le está invirtiendo a investigación? Y que no sea investigación en educación, en el programa Ondas, no, ¿cuánto le está invirtiendo en investigación básica para la generación de empresas de base tecnológica y de nuevo empleo altamente calificado? ¿Eso qué vamos a contestar? Yo creo que ahí tienen que saber ¿Usted qué le claramente. exigiría a los... Entonces, Duque no dice expresamente nada. Pues no lo dice expresamente. No, yo siempre en su discurso he oído es que la innovación, el impacto en las empresas, yo creo que Duque tiene que bajarle un poco al discurso y decir, bueno, ¿de dónde viene la innovación? Y hablar con la academia y hablar con los científicos para saber cuáles son las empresas innovadoras que él quiere empujar. ¿Es innovación en qué? Innovación en ciencia y tecnología. Él hablaba más de en la salud, cosa naranja, ¿no? Del tema naranja, de la economía naranja. De la economía naranja, sí. La roja y la verde, eso nadie lo toca de pronto porque no lo Emprendimiento conocen. cultural, más bien. Pues yo diría una Cultural, cosa, claro. María Jimena, sobre este tema de qué hacer. A ver, me voy a referir a una cifra muy concreta. Aquí tengo el informe al Congreso de Colciencias del 2007, donde hace un recuento de qué pasó en el 2016 y dice, mire, en investigación se invirtieron 42.735 millones de un total de presupuesto de Colciencias de 300.000 millones. Sí, que no se invirtió. Esa es Y una de las cosas. el grueso de la inversión de Colciencias se fue a formación. Yo creo que una de las preocupaciones que hay en la comunidad científica es esos recursos de formación, yo creo que son fundamentales, activan la renovación de las capacidades científicas del país, con programas de doctorado y de maestría dentro y fuera del país. Hay que también darle mucha importancia a los programas de maestría dentro del país porque es lo que activa las universidades colombianas, públicas y privadas. Pero lo que uno diría, ¿por qué no buscamos que los recursos de financiación de formación salgan aparte? Pueden ser de regalías, pero aparte. Y en cambio, multipliquemos los recursos de investigación porque si yo cojo 42.000 millones, en Colombia hay miles de grupos de investigación, pero supongamos que solo hubiera 1.000, es 5 veces eso, pero supongamos que solo fuera 1.000, son 42 millones por grupo. Uno no va a transformar el entorno del conocimiento del país dándole a cada grupo en promedio un per cápita 42 millones de pesos. No, eso es imposible. Es decir, es imposible, o sea, está mal dimensionado. Ya. No hemos dimensionado eso bien. Entonces, la recomendación a quien vaya a ser presidente y a los candidatos en este momento es... Hay dos. Hay Gustavo dos. Petro y Iván Duque. Exactamente, hay que revisar el tema de financiamiento de un lado en los recursos del presupuesto nacional para Colciencias, desde otro lado ver cómo termina este trámite del proyecto de ley en el Congreso que trataría de resolver un poquito algunos de los problemas, no enteramente, no 100%, de los problemas De ese 10%. De ese 10% de regalías que es importantísimo y que activaría un poco más la comunidad científica nacional si se hacen convocatorias nacionales, si tienen que ser instituciones que estén... ¿Pero usted diría que los candidatos han tocado ese tema? No. A ver, hay que hacer justicia como son las cosas. Yo vi varias campañas que tenían documentos de ciencia y tecnología, es decir, no pasaron por encima. María Jimena, sí. Sí, pero... ¿Me permites cortico para complementar la argumentación? Desde la academia, desde el Colegio Máximo de Academias, por ley, somos cuerpo consultivo del gobierno.
Todas estas ideas que estamos exponiendo, más las que expusimos en el manifiesto, hemos rogado y seguimos rogando, quien sea el presidente, permítanos que en el plan de desarrollo que comienza a hacerse, permítanos que estemos allá adentro precisamente para discutir, como en cualquier país civilizado, cuáles son las posiciones de la academia. Igual lo hemos hecho en el Congreso. Permítanos que haya un consejo de ciencia y tecnología que cuando se estudien leyes sobre diferentes temas, no se sabe, pues podamos tener una vocería que digamos cuál es nuestra posición. ¿Cuánto le cuesta eso al Estado? Absolutamente nada. Y no ha podido. Cualquier presidente, canciller en cualquier parte del mundo civilizado, sea Alemania, sea Francia, sea Estados Unidos, tiene un consejero y un grupo de consejeros. Y nosotros estamos allí precisamente para que nos permitan, con todas estas ideas que no podemos evacuar en un solo programa, pero que lo podemos hacer cuando se haga un plan de desarrollo o estemos ante un congreso en el cual se hacen leyes alrededor. O sea, no han tenido una respuesta de este gobierno ni tampoco de otros. Yo estudié en detalle todos los programas desde el punto de vista educativo. Me reuní incluso con algunos de estos grupos. En el caso de Duque, uno podría decir que es una propuesta hecha al fragor de la campaña, con ideas sueltas, con ideas sin no presenta ningún estudio, ningún diagnóstico del sector. Es un documento, es el más, digámoslo, el menos elaborado, sin la más mínima duda de todos, con propuestas como educación virtual para estrato 1 y 2, para que no los contaminen con ideas foráneas, yendo a las universidades públicas, con propuestas como, por ejemplo, triplicar el número de medallas olímpicas, pero sin saber cuándo, cómo. Explíqueme ese documento. No, ¿Cómo así hay que triplicar? Él dice que se compromete a triplicar las medallas olímpicas, pero son frases sueltas. Pero a triplicar las medallas olímpicas. Obviamente que eso es inviable. En el sentido de que haya más deportistas. De que haya 3 veces más. Pero eso es inviable si tú no haces un programa desde la niñez de deporte. Bueno, ese es el caso de Duque. Todos los demás programas tenían muchísimo mejor elaboración. El de la calle es un documento muy completo, muy profundo. El de Fajardo, obviamente, y hay que volver a traerlo porque el país no puede dejar pasar la oportunidad. Él proponía, un pacto nacional por la educación. Es que el problema de la educación es de todo el país. Es que no es un problema de los maestros, es un problema de la sociedad. La única posibilidad que conoce la humanidad para el desarrollo es ciencia y educación. No existe. El ejemplo típico es Singapur. Estaban atrás de nosotros hace 50 años. Hoy tienen un PIB de 59.000 y el nuestro es de 9.000. ¿Por qué? Porque hicieron la tarea. Es decir, invirtieron en ciencia y en educación. El programa de Petro... Pero yo le... porque tú me dijiste, el programa de Petro tiene una propuesta que es muy difícil de cumplir, que es educación pública para todos. Eso no es viable, pero es deseable en una democracia. Mucho más en Colombia, donde solo el 10% de los jóvenes de quintil 1 socioeconómico van a la universidad. Pero tiene un punto que se articula con la propuesta de Paipa y que para mí es clave. La propuesta de Petro es crear un Consejo Nacional. Y ese consejo lo estamos proponiendo tanto en educación como en ciencia. ¿Y por qué lo proponemos? Porque en Colombia no hay política pública, porque en Colombia llega una ministra y cambia la ruta. Eso no puede volver a pasar. En educación tienen Consejo Nacional Chile, tiene Consejo Costa Rica. Pero puedo decirle algo en el tema de la educación que lo hemos tocado aquí mucho. Si hay en algún rubro o renglón de la sociedad colombiana y de, digamos, de las políticas públicas, algo que ha perdurado y que ha ido incrementando su presupuesto es la educación. Y fíjese, a lo largo de 2 gobiernos, o de 3, diría yo,
que han sido aparentemente contradictorios, comenzando por el de Uribe y Santos. Realmente sí se ha aumentado, como también ha pasado en la salud. No significa que tengamos mejor salud, sí. pero sí se ha aumentado la cobertura en salud, se ha aumentado la cobertura profundamente en educación y se ha aumentado Se ha la aumentado cantidad de inversión. en términos absolutos, es decir, en billones de pesos, pero en términos relativos, como todo el gasto público se aumentó, tampoco No, es un crecimiento el tan dato- grande. el dato es clarísimo. Las cifras son muy buenas para Sí. esconder ese tipo de cosas. Pero venga, yo El quiero dato es clarísimo, volver es a algo que dijo Julián. 4.9% del PIB hoy y es 4.3 hace 20 años. O sea que tampoco. No es verdad que sea significativo. Y estamos atrás de los países de al lado. Es decir, estamos atrás de Ecuador, estamos atrás de países de Centroamérica. En ciencia y en educación, la inversión que hace Colombia, esta clase ¿Usted qué le política pediría? colombiana ha sido miope. Esta clase política no se la ha jugado ni por ciencia ni por educación. No, yo iba a decir que en Colombia la ley 115, que es la Ley Sí. General de Educación, por ahí en alguna parte habla del plan decenal. Sí. Eso se volvió fue como un problema para los ministros de educación. ¿Por qué? Porque pues tienen que cumplir la ley, hay que hacer un plan decenal, participativo, plural, pero a la hora de la verdad, ¿qué tanto se gestiona ese plan decenal? ¿Qué tanto se vuelve un compromiso de país de sacar esos imperativos adelante? Yo creo que una de las cosas que decía Julián es que se necesita hacer ese acuerdo Pues, sí, ese y acuerdo. avanzar como país, y el plan decenal pues son 10 años, realmente se han aprobado 3, cada vez son más lánguidos en el reconocimiento social y la capacidad de que la gente sepa que eso existe siquiera, uno porque de pronto está enterado, está metido en esto, pero pues yo diría que el primero se hizo y se evaluó. Abel Rodríguez estuvo muy activo en el plan en aquella época. Después Sí, pero- Cecilia María volvió a sacar otro plan, también lo amplió mucho la discusión a nivel nacional. Y ya el tercero sí pasó de agache, realmente hay que decirlo, pasó de agache, y no está en la mente de nadie. Pero es una magnífica oportunidad, si el país asume eso como una verdadera directriz, un verdadero acuerdo nacional, que trascienda otras leyes, otras normas, pues ir sacando ese Hacer plan. un pacto. Yo quisiera insistir en esta idea, Claro. muy breve. Hemos tenido 3 planes decenales. Los 2 que es- primeros no los cumplieron ni Pastrana ni Uribe. No fueron política pública. Los ministerios de Pastrana y Uribe tomaron rutas independientes. La idea central de Fajardo tiene que adoptarla al país. Hay un plan que definió 10 desafíos a 10 años y sea quien sea el próximo presidente, tiene que cumplir ese plan. Es un plan muy bueno. Es un plan que establece trabajar en la paz, es desde la perspectiva educativa, en el derecho, sobre todo en los niños menores, que estamos muy atrás. Es un plan para disminuir la diferencia que hay entre lo rural y lo urbano, la formación de maestros y el currículo. Es muy importante. Una idea muy y última, ahorita en este momentico. La propuesta, por ejemplo, de Duque es volver a las clases de cívica. Esa sí, es esa una la dijo propuesta buena para hace unos 50 Cívica años. y cívica y Sí, urbanidad. Urbanidad, exacto. Y el que diga eso no entiende de educación. Si uno cree que los problemas de este país se arreglan con clases de urbanidad, no entiende qué es la educación. Yo creo y sigo insistiendo en que la educación es muy importante, pero creo que la discusión no la tenemos que mezclar. En Francia, cuando uno yo me formé en Francia y viví muchos años allá. Francia es un país que habla de ciencia todos los días. Mientras la gente no hable de ciencia todos los días y eso no esté metido en el lenguaje diario, va a ser imposible. Pero le quiero dar una noticia, mire, en la feria del libro, ¿usted sabe cuál fue el libro que más se vendió? No. El de Rodolfo Llinás. Sí, la historia de él, claro. Pero Pero bueno, no, eso no es... De Correa. No. bueno, No es la no sé. historia de Es él. una entrevista. Es Sí, una la entrevista, entrevista de pero Pablo. porque La entrevista que la o sea, vimos en no to- crea, es impresionante. Todos los temas de ciencia fueron los Pero temas que más yo voy un poco más impresionaron allá. e impactaron. Voy un poco o sea, más que la allá. cosa está cambiando. Mire, Algo está pasando. Algo está, yo Sí, estoy consciente sí, que algo está pasando. sí. Sin embargo, cuando tú hablas, por ejemplo, con lo del cannabis, ¿cierto? El Sí. cannabis ahora es el gran negocio.
Y entonces han dado licencias para que mucha gente siembre cannabis. Y entonces se ha discutido que vamos a generar medicamentos para el cannabis, con el cannabis, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes sabe cuáles son los pasos que hay que surtir para sacar un medicamento con base en cannabis? No. ¿Cómo Bueno, es? si ustedes preguntan eso en Francia, ya sí lo saben. A eso me refiero. Es decir, una cosa es hablar públicamente de la ciencia, de Ginás, sé que uno salga en televisión. Otra cosa es saber cuál es la complejidad de los procesos científicos. ¿Y por qué no tenemos eso en el país? Porque la ciencia no tiene institucionalidad y se mezcla con la educación básica, primaria, y por eso las propuestas de Duque son hacer civismo, porque es que las ciencias básicas, la química, la física, la mecánica, la electrónica, eso no está en el lenguaje, eso parece que no nos perteneciera a nosotros. Eso es problema de los países desarrollados. Acá solamente les damos las licencias a los canadienses para que vayan y ¿saben cuál es el negocio? Ustedes ya lo saben. Los agricultores siembran el cannabis y los canadienses se llevan el cannabis para transformarlo. O vienen y montan el laboratorio acá y lo transforman acá, ¿cierto? Porque nosotros no somos capaces de hacerlo. ¿Por qué? Porque cuando se sacó la ley nadie sabía cuál era la complejidad de producir el medicamento con base en cannabis. Lo que hablábamos con respecto a tu viaje a Miami. Si nosotros vamos a hacer acá un robot que sea capaz de ir a la luna, ¿a dónde tenemos que ir? A la NASA, a que nos alquilen allá un laboratorio, porque acá nadie tiene ni siquiera en su cabeza el concepto de la complejidad de eso. ¿Y cómo cambiamos eso? Yo pienso que la ciencia tiene que tener una institucionalidad propia. ¿Por qué? Porque para mí la ciencia está en el medio de la educación, del comercio, del turismo, del Ministerio de Minas. La ciencia está en el medio de todo e impacta cada uno de esos sectores. María Jimena, usted dice algo está pasando. Pues este programa es un fiel reflejo de que algo está pasando. Que una revista tan importante como Semana nos permita a nosotros abrir ese espacio y discutir sobre temas de ciencia y tecnología es un hecho, pero hace falta que el Estado dé un empuje para que se pueda desarrollar eso que ya está en las universidades, en los centros de investigación, en los grupos. Y yo me quisiera referir a que esa política pública que se viene hablando en las últimas décadas, diría yo, no antes. En los periódicos aparece Colombia perdió 3 puestos en competitividad, es necesario la innovación, etcétera. Eso es reciente realmente. Pero, por ejemplo, en palabras de importantes economistas de este país, consideran, y yo estoy totalmente de acuerdo, que el tema de competitividad, y tú que eres también economista, Jorge Hernán, es un tema mal enfocado en el país, porque es que la industria, para ser competitiva, no depende de sí misma. Una tasa de cambio, si cambia mañana, pasado mañana, puede subir o bajar de competitividad, mientras que la productividad sí es un elemento fundamental, pero ese elemento fundamental requiere de innovación, pero para hacer innovación se necesita ciencia. Eso no hay de otra. A veces uno lo ve y dice, no, pues vamos a hacer innovación, a ver usted qué se imagina para mañana. Sí, pero y dan el programa a los jóvenes investigadores. Permítame dar un ejemplo que me parece fundamental, es que cuando uno oye muchas veces a los directivos de este país, a los políticos, tenemos que hacer investigación aplicada. A mí no me dividan investigación básica e investigación aplicada. Yo me traslado al siguiente ejemplo. ¿Qué más básico y teórico que fue la teoría de la relatividad de Einstein? ¿Sí o no? Porque fue una elucubración mental que muy pocos la entienden. Sin embargo, hoy en día cuando vamos en el carro, pues ponemos el Waze, el GPS, y nos dice en 100 metros doble a la derecha o doble a la izquierda o adelante hay un trancón. Y uno dice, fantástico. A mí me parece siempre fantástico. Sin embargo, para lograr eso se necesitó la teoría de la relatividad de Einstein. Claro. ¿Por qué? Porque los satélites están en una órbita con diferente gravedad a la de la Tierra
y van en diferentes velocidades. Sí. Por lo tanto, se necesita hacer correcciones matemáticas, que fue las que propuso Einstein, para que eso que nos dice un Waze o un GPS no tenga errores, que en dado caso que no se hiciese eso, tendría errores de cientos de kilómetros. Pero no, hoy nos dicen a 50 metros de hora a la izquierda, a la derecha. Sí. Entonces yo no creo en eso que digan investigación básica teórica o investigación aplicada. No, realmente todas, absolutamente todas ¿Y usted qué las propondría, investigaciones son aplicadas. ¿Y usted qué propondría para que hacer, digamos, como correctivos a esa falta como de percepción de lo importante que es la investigación y la tecnología? Ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? O sea, se necesita que todas estas investigaciones que hay en las universidades no son pocas. No, y son, pero ahí como muy bien decía Susana, y a mí ya me pasó, productos de tesis de doctorado se quedan en los estantes. A mí ya me pasó, en el cual se hizo un desarrollo para el sector eléctrico en el cual faltaba solamente llevar esa metodología, esos algoritmos a un software comercial que había que hacerle una inversión de, qué sé yo, 1 o 2 millones de dólares y tendríamos un software para manejar todo lo que hoy en día se llama la bolsa de energía. Sin embargo, la empresa que está a cargo de la bolsa de energía decidió comprarla a una empresa multinacional. ¿Cuánto le costó? 8 millones de dólares. ¿Y por qué no se la compraron a ustedes? Precisamente porque es un país desarticulado en el cual se hace una investigación, se llega a unas metodologías, pero eso no lo sabe nadie, solamente la universidad, los jurados y los familiares de los doctorados. Claro, que queda pero no hay articulado, hombre. Mira, en Estados Unidos, que lo viví, hay empresas de gestión tecnológica cuya función de personas muy bien entrenadas para eso van a todos los seminarios, conferencias, y cuando ven, este tipo es el que me sirve, lo llaman, oiga, usted tiene patente sobre lo que acaba de decir, si la tiene se la compro, si no, venga, la hacemos. Pero entonces están atentos a hacer esa gestión. Aquí lo que uno hace en su tema de doctorado termina y ya. Y bueno, pero es que yo tampoco puedo hacer todo, sino que hay que ¿Qué le dirían ustedes a una persona que quiere, a un joven que quiere, que encontró una beca, precisamente de las que hay, para formarse? Porque muchos se quedan, como es cierto, se quedan, pero fíjese que la gente que yo veo en Corpoica, que fue un proceso muy interesante, están cogiendo los mejores que se fueron y los están devolviendo acá, y yo me he encontrado por todo este país a una gente, unos PhDs metidos en la profundidad de la selva, trabajando, claro, con muy buenos sueldos y una serie de nuevos estándares que son muy interesantes. Sí. Y la pregunta que yo tengo es si eso se puede repetir o es el caso. Yo diría que, que no se fuera, que quedara aquí. Aquí hay calidad, aquí hay. Se van a estudiar, son problemas de afuera. Yo creo que sobre lo de Corpoica vale la pena hacer un comentario. Primero hay que reconocer que se hizo un gran esfuerzo de tipo legislativo, porque fueron los únicos que aprovecharon el fast track. Juan Lucas y compañía sacaron una pieza jurídica para promover esa investigación científica en temas agrícolas en Colombia. 2, trabajan con la idea de 15, de 20 problemas y redes de científicos alrededor de los problemas, pero esas redes de científicos tienen que estar conectadas con las universidades, porque si no lo logramos conectar con la nacional, con todas las universidades, sobre todo la nacional que tienen públicas y privadas, y privadas, fuerte experimentación agrícola también. ¿Y no está vinculada? Falta eslabonamiento. Y nosotros necesitamos que los estudiantes de maestría de la nacional puedan ir a los laboratorios de Corpoica y tener algo de financiación para sus proyectos, y entonces mostrar que pueden impactar con sus ideas, transformar la realidad productiva del país o el conocimiento del país. Entonces hay que generar esos vasos comunicantes, todavía falta, pero por lo menos desarrollaron ese gran trabajo y consiguieron esos como 140 PhDs. Como 140. Sí. Que les han ido dando un liderazgo increíble a Corpoica en pocos años. Y le quiero decir una cosa, no se quieren devolver. La mayoría de las que yo me he encontrado se quieren quedar aquí para siempre. Pero bueno, entonces fíjese, en agricultura estamos con unos proyectos de innovación que diría uno va en una dirección muy interesante. En industria, en manufactura, en servicios
en áreas aplicadas del conocimiento mal. para innovación educativa? ¿Qué tanto podemos mostrar ahí de esfuerzos articulados del Estado, del sector privado, de la academia, con modelos que muestren que las ideas circulan? Nos hace falta un trabajo muy grande. Yo diría que hay que reconocerle a Enrique Forero que sacó esa reunión de Paipa, pero él todavía no duerme tranquilo hasta que ese documento sea estudiado por los y candidatos. sea mirado por sus equipos de las distintas campañas, las dos campañas, y realmente algunas de esas ideas permeen. Mire que en las discusiones de Paipa se hablaba, oiga, ¿cuál es el esquema institucional que va a dinamizar esto? Entonces ahí está la discusión eterna entre si ministerio o otro esquema o consejo nacional. Y si debe haber un consejero del presidente en temas de ciencia y tecnología que no riña con el organismo ejecutor, y cómo es la relación de los fondos, porque es que el cuento de los fondos también quedó con el Fondo Caldas por un lado y el Fondo de Ciencias por otro lado, si eso va a quedar así. Y cómo hacemos para que... Nos tocó irnos. Un segundo. Yo insistiría en dos muy pero en un segundo. Un segundo. Uno, se acabó. Uno, formación de maestros. El país tiene que replantear. Y dos, currículo. Ginás viene a Colombia a impulsar la gran reforma educativa del país. El gran científico colombiano dice, o se resuelve eso o no se crea masa crítica. Bueno, en todo caso, para mí ha sido un momento muy interesante tener este espacio de reflexión, porque siempre esto está lleno de política y no tanto de políticas, pero sí de política. Y me parece muy importante, yo lo que invitaría es a los candidatos, tanto a Iván Duque como a Gustavo Petro, para que tengan en cuenta este documento, Desafíos para el 2030. Son 31 académicos que se reunieron en Paipa, Boyacá, durante una temporada de 3 días para hablar sobre ciencia y tecnología y sobre educación y medio ambiente. Yo creo que este es uno de los tantos programas. Podríamos haber hecho el de medio ambiente, después podemos hacer el de medio ambiente, o volver al tema también de ciencia y tecnología y educación, que yo creo que es... Y de transferencias, y traemos de pronto al director de Corpoique para que nos explique cómo es lo que está, si eso lo que está haciendo se puede aplicar digamos, a una gran escala. Muchísimas gracias, los espero mañana con otro tema de interés nacional. ¿Consigo esto dónde? Lástima que no se consigue. Está en la red. Página web. Y se red. Los candidatos. Muchísimas gracias. Mañana.